palabra que da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la palabra de Dios para este día es muy diciente y nos trae un mensaje muy concreto para cada uno de nosotros. En primer lugar, que cada uno nos evaluemos qué actitud tomamos nosotros, si la del fariseo o la del publicano. Obviamente, nuestro ideal no es ser un fariseo y un publicano, sino tomar una actitud concreta en nuestra vida. Y por eso nos dice que Jesús, al ver a aquellas personas tan arrogantes, tan llenas de sí mismos, tan confiados en sus capacidades humanas, que a los otros los miraban con desprecio, con desdén, los miraban inferiores, se sentían ya salvados por sus propias fuerzas, y por eso Jesús coloca esta comparación, esta parábola, para hacerles ver lo equivocados, lo errados que se encontraban. Y por eso pone el ejemplo de dos personajes concretos: el fariseo, el cumplidor de la ley, el que guardaba estrictamente las ordenanzas de la ley de Moisés, cumplidor, legalista, que hacía las cosas simplemente por aparentar y pensaba que con eso agradaba a Dios. Se sentía superior que los demás, se sentían los puros, los separados, y que por lo tanto no se podían juntar con nadie más. Personas arrogantes, prepotentes. Y al otro lado tenemos al publicano, pecador público, despreciado, odiado por el pueblo, porque trabajaban para el Imperio Romano, para recaudar los impuestos para el Imperio Romano, por lo tanto despreciados, rechazados. Y sin embargo nos muestra Jesús en este evangelio que aquellos que aparentemente están excluidos de la salvación, que ya no tienen remedio, que ya no tienen salvación humanamente hablando, toma la actitud que a Dios le agrada, toma la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros.
reconocer sus limitaciones, su falla, su pecado, reconocer sus miserias humanas y por lo tanto llorar ese pecado, sentir esa vergüenza interior por haber ofendido a un Dios tan bueno. En cambio, el publicano se siente bueno, se siente que merece las cosas, que él ha hecho méritos para obtener las cosas y por lo tanto no siente que tiene que agradecer, sino que él todo se lo merece, es mérito propio. Y por eso, finalizando el Evangelio, nos va a decir que el publicano salió justificado y el otro no, porque quien se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, mostrándonos que realmente cuando reconocemos lo que somos, cuando nos confrontamos con nuestra propia realidad, con nuestra propia vida, con lo que somos, cuando realmente nos miramos en ese espejo de la misericordia de Dios, simplemente agachamos la cabeza, reconocemos nuestras limitaciones, pedimos perdón al Señor, imploramos su misericordia y seguro que el Señor en su bondad y en su misericordia nos la va a conceder. Por eso nosotros estamos invitados a no juzgar al otro, a no condenar al otro, a no sentirnos superiores a los demás, a no sentirnos salvados por nuestros propios méritos, sino que es bondad de Dios, no ser jueces de los demás, no sentirnos mejores que los demás. Antes, por el contrario, pidámosle al Señor esa gracia de que nos regale la humildad, la sencillez para reconocer nuestras falencias, para reconocer nuestros pecados e implorar la misericordia de Dios y así también ser capaz de perdonar las ofensas que nos hacen. Porque cuando uno es capaz de reconocer sus propios pecados, sus propias limitaciones, también va a ser capaz de comprender las limitaciones del hermano. Que el Señor hoy nos conceda esa gracia de reconocernos tal como somos, para que la misericordia de Dios se derrame en abundancia sobre cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga en este día, que nuestra Madre Santísima los acompañe. Amén.